Saludo a toda la iglesia y todo alma que esté escuchando este programa, la predicación de los domingos, tanto por la mañana como por la tarde, como de los días miércoles. Saludos a todos con la paz del Señor. Deseo que la presencia de Dios esté en cada hogar, en cada familia, bendiciéndoles y guardándoles con su bendita presencia y librándolos de esta plaga que hay en el mundo entero. Y quiero decirle que no dejemos de orar, que Dios disipe estas plagas. Dios escucha a su pueblo. Y creemos que estamos ya en los últimos días, los últimos tiempos tal vez de esta plaga. Eh, no dejes de orar por esto. Dios escucha. Amén. Bien. Hoy domingo, por la tarde, vamos a estar predicando la palabra del Señor, un mensaje que Dios nos guíe, si es evangelístico o tipo de enseñanza. Dios nos guíe sobre todas las cosas que sea la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios es la que nos bendice, la que nos fortalece. Amén. Y la que nos guía siempre. ¿Por qué? Porque Dios habita a través de la palabra. Amén. En cada corazón, por supuesto, que la atesora, que la guarda y que le dice al Señor que lo guíe siempre. Amén. Bien, vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de San Mateo, en el capítulo 16. Parece es un tema posible que ya la iglesia conoce estos mensajes, conoce esta escritura. En el capítulo 16, en el versículo 13, en el nombre santo y bendito de Jesús. Viniendo Jesús a la región de Cesarea, de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y el Señor Jesús le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió el Señor Jesús, bienaventurados eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y a todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Gloria a Jesús. Alabado sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Una pregunta que hizo el Señor Jesús a sus apóstoles. ¿Qué decía la gente? Por supuesto, de todo Israel. ¿Qué comentaban de él? Y bien, hemos escuchado que el apóstol Pedro contesta, o más bien ellos contestaron, amén, que podía ser Juan el Bautista, que había resucitado, o Elías, o Jeremías, o alguno de los profetas. Y luego le preguntó a ellos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios. Aleluya Jesús. Sabemos que ¿por qué el Hijo del Dios viviente? Porque cuando el Señor envió al ángel Gabriel a una virgen desposada, en este caso María, y la visitó el ángel, le dijo que bien iba a quedar, que iba a quedar encinta. Y ella dijo, pues, ¿cómo será esto? No conozco varón. Bueno, ahí le dice la palabra de Dios en el libro de San Lucas que el poder altísimo le dará sombra. Por lo tanto, el santo ser que van a nacer será llamado Hijo de Dios y le pondrá por nombre Jesús. Bien, entonces María dijo que se hiciera la voluntad del Señor, amén. Es decir, que la palabra creadora de Dios, transmitida por el ángel Gabriel, produjo en María, en su vientre, esa vida, porque para Dios nada hay imposible. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor Jesús. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando el Señor Jesús le dice al apóstol Pedro,
Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, es decir, del infierno, no prevalecerán contra ellas. Y a ti, le dijo, te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será atado en los cielos. Amén. Amén. ¿Quién es la roca de la salvación? El Señor Jesucristo. Eres el bendito. Aleluya, Jesús. Vamos a mirar un pasaje. Cuando en la antigüedad Dios habla, hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento que hablan de la roca, de la salvación, la roca que es la fortaleza. Pero mira algunos pasajes nada más. Gloria a Jesús en el Salmo 18, alabado sea Jesús. Gloria a Dios. En los primeros versículos decía el salmista: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, roca, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Está hablando de la roca, algo duro, algo firme. Gloria a Jesús, como también en el Salmo 27, gloria a Jesús, que nos dice lo siguiente. Gloria a Dios. Verso 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque el verso 5, porque él me esconderá en su tabernáculo, en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto, sobre una roca me pondrá en alto. Sabemos que esto es simbólico, gloria a Dios. Dios estaba hablando ya en la antigüedad a través de los salmistas, a través de los profetas. Dios tenía un plan de salvación. Gloria a Jesús. Aleluya, Jesús. ¿Y quién es la roca de la salvación? Cristo Jesús el Señor. Amén. Pero vamos a seguir con esto, gloria a Dios, mirando sobre la roca de la salvación y cómo Dios quiere que nosotros podamos edificar nuestra salvación. Dice en San Mateo, en el capítulo 7, en el verso 24, dijo el Señor Jesús a sus apóstoles, a los que le seguían: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Amén. Un ejemplo que el Señor da, en forma, dando un ejemplo en forma simbólica, ¿sí? Sobre edificar sobre la roca y sobre la arena, sobre algo firme y sobre algo blando, de caso arena o tierra. Hay rocas muy duras, pero no vamos a hablar de las rocas que hay en esta tierra, en este mundo, rocas basálticas. Pero Jesús es mucho más fuerte que cualquier roca que pueda haber sobre la faz de esta tierra. ¿Pero de qué está hablando el Señor Jesús? Sobre edificar la salvación del alma, edificar el corazón, el alma. ¿En quién? En Cristo Jesús. En la palabra de Dios, en la palabra del Señor, porque Él es el bendito, es nuestro Creador y nuestro Salvador y que habita en medio nuestro. Jesús. Jesús el Señor dijo: me iré, pero volveré y estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Jesús está en medio. ¿Para qué? Para bendecir, para guardar y proteger. Amén. Gloria a Dios. Y cuando está hablando de edificar sobre la roca, en algo sólido, algo firme, pueden venir vientos, pueden venir lluvias, ríos que puedan dar con ímpetu, pero nada
va a derribar esta casa edificada en la roca, porque está en algo sólido, dice el Señor, y es así. Gloria a Dios. ¿Qué debe decir con esto? Quien está edificado en Cristo Jesús, ningún tipo de prueba o dificultades en la vida lo puede derribar. Amén. Nada. Pero nada, ni las enfermedades, ni la dolencia, aún la muerte, porque eso nos acercaría más rápido a Cristo Jesús. Pero eso Dios lo tiene ya marcado para cada uno de nosotros, no tenemos que hacernos problemas por eso, ¿sí? Sino saber que estamos edificados en la roca de la salvación, en Cristo Jesús. Pero quiero decir esto, que al estar edificado en el Señor, la verdad roca, que es el Señor Jesús, ninguna cosa nos puede derribar, ni el pecado, ni los demonios, ni la brujería, ni la hechicería. Pero ninguna cosa que el ser humano pueda llevar a cabo lo puede al creyente derribarlo. Todo lo contrario, lo hace más sólido, más fuerte, cuando hay una verdadera convicción en Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Y de qué manera se puede edificar la casa? Es nuestra alma, nuestra vida, en la roca. Vamos a mirarlo en la Sagrada Escritura. No olvidemos que el Señor de Jesús le dijo al apóstol Pedro, gloria a Dios. ¿Qué le dijo? Que no se lo había revelado ni carne ni sangre, sino su Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, es decir, del infierno, no prevalecerán contra ella. Ninguna fuerza del infierno puede prevalecer contra los creyentes. Cuando hay una firme convicción, amén, y esa firme convicción se obtiene, por supuesto, el creyente tiene que tener sus oraciones, sus lecturas bíblicas en el día, no digo que va a estar todo el día, pero un buen tiempo tiene que dedicar a la lectura bíblica, es decir, para adquirir el conocimiento de Dios. También el ayuno, porque eso atrae la presencia de Dios al creyente. Amén. Son trazados de Dios, no de los hombres. Amén. Por lo tanto, esto es bendición para cada creyente. Gloria a Jesús. Bien, y cuando le dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, está hablando sobre él, sobre el mismo Señor Jesús, porque él es la roca fuerte. Él es la roca de la salvación, Jesús. Sobre él iba a edificar la iglesia, y así fue. Gloria a Dios. Y le dijo a Pedro, y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Gloria a Dios. Lo volvemos a leer, y a ti te daré, verso 19, y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Qué gloriosa autoridad Dios le da a los creyentes. Amén. Al estar edificado sobre la roca. Gloria a Jesús. Y tener la llave del reino de los cielos para abrir las puertas de salvación, para que las personas, las almas puedan edificar su vida, su salvación en Cristo Jesús. Para esto vamos a ir a un pasaje conocido de la iglesia en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Gloria a Jesús. En el capítulo 2, del 1 al 4, ellos reciben el poder del Señor Jesús. Jesús había dicho, miré, pero volveré y estaré con vosotros hasta el fin del mundo. En el capítulo 2, del 1 al 4, dice el Señor, cuando llegó el día de Pentecostés, dice la palabra de Dios, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Gloria a Dios, es el diseño celestial, diseño de Dios, que cuando alguien es bautizado con el Espíritu Santo va a hablar en nuevas lenguas. Gloria a Jesús. Bien, hay muchos pasajes que hablan de esto y ya la iglesia lo sabe. Gloria a Dios. Y continuamos más adelante. Y ahí Dios comienza a narrar, alabado sea Jesús, dice un pasaje que se ve que todos oraban, cantaban, adoraban al Señor, y para mucha gente, digamos, no todos creyeron, algunos sí, otros no, pero dice que habían personas de muchas naciones que habían subido a Jerusalén
Dice el 11, cretenses y árabes les oían hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, es decir, están llenos de vino, están borrachos, están ebrios. Y siempre va a existir una burla, amén, el ser humano lo hace por ignorancia, nada más, amén. Pero el apóstol Pedro dice el verso 14, poniéndose en pie con los 11 a la voz y les habló diciendo, varones judíos y todo lo que habitáis en Jerusalén. Esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto lo dicho por el profeta Joel. Y en los posteriores días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Es decir, esta bendición, esta promesa, alabado sea Jesús. Y dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. El 19 dice, daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Cuando ya el sol no dé su luz, la luna se vuelva en sangre, serán los días finales, amén, de que Dios ha fijado sobre, no sé si será sobre toda la creación o sobre la tierra solamente, ¿no? Solamente Dios lo sabe, amén. Pero ¿qué quiero decir con esto? Es una promesa de Dios en el nuevo pacto que el Señor vino a hacer, amén, con todos los seres humanos, primero con Israel y luego con el mundo gentil. Amén. Esta es la promesa de Dios, que iba a derramar de su Espíritu Santo. Hay un pasaje en la Biblia que dice que todo lo íbamos a conocer, del mayor hasta el menor de ellos, a través de la manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Ahí el Señor se da a conocer y revela edificar la casa. Revela edificar la casa. Y la palabra de Dios continúa, si continuamos leyendo, nos va a llevar gran tiempo, pero es bueno que usted lo pueda leer, amén, hermanos y hermanas. Dice que llegamos al versículo 36. Gloria a Dios. Amén. En ese versículo, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, ya no es el cobarde Pedro, ahora está la unción de él. Habían recibido el Espíritu Santo y lleno de Dios, le dijo a todo Israel, a toda la casa de Israel, le dijo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Le dijo a esa multitud que habían gritado delante de Poncio Pilato, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Pilato quiso dejarlo libre, pero por la presión del pueblo se le fue imposible. Pero ya estaba trazado de Dios que esto iba a suceder así, porque el Señor se había autotrazado este camino para vencer al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás, y vencer la muerte misma. Amén. Él fue la premisa de la resurrección. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Así que el Señor impulsa o le revela al apóstol Pedro qué mensaje predicarle al pueblo de Israel. Amén. A lo que habían levantado sus manos, crucificaré, crucificaré. Ahora esas manos se encontraban como manchadas de sangre, de la muerte del Señor. Y cuando Dios habló por medio del apóstol Pedro esto, dice el verso 37 que esa multitud, gran parte de esa multitud, dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Se compungieron del corazón. Es decir, hubo un dolor muy grande. Se contristó el corazón de ellos. Es decir, sintieron culpa, una culpa muy grande. Sentían sus manos manchadas con la sangre inocente del Señor. Vino un despertar, vino una revelación, como viene muchas veces a un hombre, a una mujer, a un niño, a un anciano, cuando obtiene ese despertar, amén, y conoce a Jesús. Y adora a Dios, y Dios lo bautiza con el Espíritu Santo. Un despertar muy glorioso. Entonces, esa multitud le dijeron a Pedro, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Amén, ¿qué haremos? Y acá viene el tema de edificar la casa en la verdadera salvación en Cristo Jesús. Amén, porque Él es el Salvador, Él es el bendito, es el primero y el último, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús.
Amén. El apóstol Pedro, lleno de Dios, le contestó, o más bien el Señor a través del apóstol. Verso 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Note, gloria a Dios, que cuando leímos en Mateo 16, cuando el apóstol Pedro le dijo que él era el Hijo del Dios bendito, ¿qué le dijo el Señor? Que, bueno, que le iba a dar la llave del reino de los cielos, la llave para abrir las puertas de los cielos, para que las almas puedan, digamos, entrar a la presencia de Dios. Entrar. Amén. Y qué glorioso es esto. Aleluya Jesús. Aleluya Jesús. Hay un pasaje en San Juan capítulo 3, del 3 al 5 o al 7, que el Señor se encuentra con un hombre, Nicodemos, un príncipe de Israel, un gran religioso, que fue de noche al Señor Jesús y le dijo, maestros, estaba asombrado por las cosas que hacían. Si Dios no estuviera contigo, esto no se hace. Y el Señor Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y este hombre ya anciano le dijo, ¿cómo puede ser esto? Que un hombre ya avanzado en edad entre por segunda vez al vientre de su madre y pueda nacer y encontrarse sin pecado. Es decir, lo tomó en forma literal. Más el Señor Jesús volvió a decirle, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu Santo no puede ver y no puede entrar. Gloria a Dios, es un trazado celestial del Señor, amén. Nacer de agua y del Espíritu Santo. Es decir, el bautismo en agua, en el nombre del Señor Jesús, sumergido, y el bautismo del Espíritu Santo. Amén, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Amén. Gloria a Dios. Así que Pedro le dijo, arrepentíos, volvemos al verso 38, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está actuando la llave. Primera vuelta, por lo general son dos vueltas la llave. Primero el arrepentimiento, arrepentirse. Es la primera vuelta, el arrepentimiento. Bien, ¿de qué me tengo que arrepentir? De no haberlo adorado, no haberlo reconocido a Dios, de caminar dándole las espaldas al Creador y Salvador del mundo, viviendo una vida como vive todo ser humano, que a todos nos ha pasado eso, sin Dios, sin fe, sin esperanza, en la oscuridad espiritual, cargando supersticiones, miedos, temores, angustia, y cuántos demonios de depresión o de vicios. Y sin saberlo éramos atormentados por los espíritus del mal, por los demonios. Pero gloria a Dios que el día que pudimos prestar nuestros oídos a la palabra de Dios, amén, y comenzamos a darnos cuenta de que la vida no termina acá. Siempre hemos escuchado hablar del cielo, de la tierra y del infierno, y eso nos llevó a acercarnos a Dios. Gloria a Jesús, hasta que Dios comenzó a derramar esa fe donde Él se mueve. Amén. Si la persona ora, Dios revela. Si la persona no ora a Dios, no le clama, ya Dios lo hizo todo en la cruz del Calvario. A todos nos espera con los brazos abiertos. Así que, gloria a Jesús por esto. Aleluya Jesús, gloria a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Bendito es el Señor. La primera vuelta de la llave es el arrepentimiento. Así que me arrepiento de llevar esa vida. Sin Dios, sin fe, sin esperanza. No camino más en las supersticiones, en la idolatría, en los vicios, etcétera, etcétera. Porque eso enferma en el cuerpo humano. Amén. Daña en el alma, daña en el corazón de los seres humanos. Los seres humanos no se dan cuenta. Amén. Porque cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, a Adán y a Eva, lo hizo perfecto, sin vicios, sin muchas cosas que hoy el mundo lo practica. Yo también lo he hecho cuando no conocía a Dios. Así que, ¿qué quiero decir con esto? Aleluya Jesús. Alabado sea el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. A partir de allí, cuando uno dice, no sigo más esta vida, no significa que se va a ir a otro planeta, ¿no? Continúa en el lugar que está, en la ciudad, cumple con su trabajo, con su familia, nada más que en el sentido espiritual, amén, comienza a caminar con Dios. Comienza a comprender la palabra de Dios, comienza a leer la palabra de Dios, comienza a escuchar y ora a Dios. Y Dios comienza a contestarle. Porque Dios es real, su presencia es real. Esto no es un verso, es real.
Dice el Señor, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa revelación que Dios trae a través de la fe. Amén. Así que la primera vuelta de la llave es el arrepentimiento. Vamos a ir a la segunda vuelta. Es el bautismo que dice la Escritura en el verso 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que el perdón de pecado está en ese nombre, en el nombre del Señor Jesucristo o Jesús. Y continúa diciendo la palabra de Dios. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios amare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Gloria a Dios. Aleluya, Jesús. Así que aquí vemos nosotros, amén, la vuelta, digamos, cómo se abre una puerta. El apóstol Pedro, ¿qué es lo que está haciendo? La primera llave le dijo que se arrepintieran. Segundo, que se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo. Y se bautizaron como 3.000 personas. Gloria a Dios, qué cosa gloriosa hace el Señor. En un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué? Porque Él es el que revela, porque Él es el Salvador, porque Él es el que da esas revelaciones divinas de fe, donde la persona toma esa decisión de convertirse a Dios. Amén, gloria a Jesús. Y es la forma, es decir, es el diseño de Dios para salvación. Es el diseño del Señor, amén, a las almas para que tengan seguridad en su salvación. No solamente está en este pasaje, hay pasajes en la Biblia que los conoce la iglesia en el capítulo 10, verso 43, de este mismo libro de los Hechos. Amén, el apóstol Pedro, amén, es mandado a buscar por un grupo de personas, amén, un hombre, un oficial, que estaba a cargo de un grupo de soldados, un centurión, dice la palabra de Dios en el capítulo 10 del libro de los Hechos, que tuvo una visión de ángeles y que Dios le dijo que llamara a este hombre, Cefa, que tenía por sobrenombre Pedro. Cuando él viene, hay una serie de cosas muy lindas que suceden. Gloria a Jesús. Dice el apóstol Pedro que en el verso 43 está hablando de Jesús a este hombre Cornelio, a este militar con un grupo de familia, un grupo de soldados también. Dice, comienza hablándole así, 10:43, libro de los Hechos, hablando de Jesús. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyeren en Él, en el Señor, por supuesto, recibirán perdón de pecados por su nombre. Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Los fieles de la circuncisión habrá sido un grupo, seguro que pertenecía a ese grupo, que se bautizaron el día de Pentecostés como 3.000. Y quedan asombrados que solo los gentiles, que eran mundo muy paganos, muy idólatra, Dios derramase el Espíritu Santo. Se quedaron asombrados. ¿Por qué se quedaron asombrados? ¿Por qué se quedaron asombrados? Verso 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios, glorificaban hacia una forma muy gloriosa. El 47, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados? Esto que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Verso 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Notemos esto. Jesús es la roca verdadera y Él quiere que las almas se edifiquen en Él, en su palabra, en lo que Él dejó trazado. Gloria a Dios. Amén. Y que dejó muy marcado, ¿por qué en su nombre? Porque hay un pasaje muy conocido por la iglesia, que está en la palabra de Dios, el capítulo 4, versos 11 y 12.
el libro de los Hechos, este Jesús, gloria a Jesús, es la piedra, la roca reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, es decir, de la edificación del edificio. Y le está hablando a quién? Al pueblo judío, un pueblo muy religioso, amén, que no tuvo revelación, no pudieron conocer al Mesías, todavía lo están esperando, no pudieron conocerlo al Señor. Por eso le está diciendo a ellos, este Jesús, la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, Jesús es todo. Jesús, Él es el bendito, es el primero y el último, es el Apocalipsis. Él es el Dios invisible. Gloria a Dios, alabado sea Jesús. Él se encuentra en cualquier punto del universo para bendecir y para salvar. Amén. Y Él quiere que toda alma se acerque a Él y ore a Dios. Si Él lo hace con sinceridad, Él le va a revelar el mensaje, le va a revelar el camino hacia la salvación. Porque hay que todos los seres humanos edifiquen en lo que Él ha trazado, no en lo que los hombres podamos decir, sino en lo que Él ya quedó escrito. Gloria a Jesús. Él es la roca fuerte, el Dios de la salvación. Bendito es el Señor Jesús. Gloria a Dios. Y entonces, cuando alguien es bautizado en el nombre de Jesús, por supuesto, sumergido en las aguas, en ese nombre que sobre todo nombre, Jesús, amén. El creyente edificó su alma, su espíritu, todo su ser en Cristo Jesús, en la verdadera roca de la salvación, en el verdadero Salvador del mundo, Jesús, el Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué quiero decir con todo esto? Alabado sea Jesús. Entonces podrán venir muchas pruebas, dificultades que suceden en la vida como seres humanos. Pasan. Pero si está en el verdadero bautismo, en el verdadero plan de la salvación de Cristo Jesús, nada lo vamos a ver de la presencia de Dios. Nunca olvidemos, hermanos, hermanas y alma que pueda estar viendo este programa, ¿sí? Nunca olvide que hay un cielo y hay un infierno. Y hay un día de partir. Es un secreto que tiene Dios, pero no tenemos que hacernos problema por eso, o tener miedo, no. Eso solo Dios sabe en qué momento. Solo vivamos la vida con el Señor, vivamos esta vida sirviendo a Dios, no deje su vida devocional, amén. Si el creyente que lo hace, Dios va a hacer con él. Sea hombre, sea mujer, hasta los niños, ancianos, porque Él es el verdadero pastor. Él es el pastor invisible, el obispo de nuestras almas, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Él es el primero y el último, el que estuvo muerto, más vive por los siglos de los siglos. El Señor Jesús, gloria a Dios. Y una vez más termino finalizando esto. Ninguna fuerza del infierno podrá prevalecer con el verdadero creyente, ni el mal te puede alcanzar. Amén. Ninguna obra de Satanás tampoco. Está en la persona. Porque la Biblia dice que porque Adán y Eva fallaron, porque solamente conocían el bien, la presencia y la santidad de Dios. Amén. Pero Dios no los abandonó, extendió su mano siempre de misericordia. Amén. Porque hizo túnica de pieles. Gloria a Jesús. Amén. Ahora, después de esto, alabado sea Jesús, vinieron muchas generaciones, miles de personas. Amén. No olvidemos que hubieron juicio con el diluvio, en la época de Noé. Pero ¿qué quiero decir con esto? Alabado sea Jesús. Nosotros, después de la era del Señor Jesús, la era cristiana, digamos, al no conocer a Dios, conocíamos solamente el mal. Pero al convertirnos a Jesús, ahora conocemos el mal y el bien. Amén. Adán y Eva solamente conocieron el bien. Por eso cayeron en la trampa de Satanás. Ahora nosotros, como pueblo del nombre de Jesús, como creyente, gloria a Dios, como hijos de Dios, hijas de Dios, conocemos el bien y el mal. Amén. Yo creo que está en nosotros caminar con Dios o no caminar con Dios. De parte de Dios quiere que caminemos con Él siempre, siempre, siempre. Y nos ha dicho en su palabra que nada, nada nos puede dañar. Amén. El Señor Jesús los bendiga grandemente. Amén.
love.